Que Dios te bendiga en esta mañana. Feliz domingo para todos, a todos los que estamos aquí y también a aquellos que nos están acompañando desde sus casas, que sea un día realmente de celebración, de bendición. Te invito a que donde estés, que vos puedas ponerte de pie, levantar tu mano o simplemente cerrar tus ojos como estés dispuesto. Y que puedas decirle al Señor que su Espíritu Santo hoy pueda inundar nuestras vidas. Señor, en cada hogar, en cada familia, en donde hay necesidades, Señor, de distintas índoles, que en este momento tu Espíritu Santo ministre de tal forma, Señor, que nada opaque este momento de adoración para vos. Simplemente porque vos sos Dios, simplemente porque vos sos digno, dice tu palabra. Porque vos te mereces toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ministra cada corazón, ministra cada vida, ministra allí, Señor, en medio de la enfermedad, ministra, Señor, allí en medio de la falta de trabajo, Señor, ministra allí, Señor, donde hay gente que está conviviendo, que hace mucho que no estaban juntos y hay roces, allí en todo, en los chicos que están en los colegios, que tienen que aprender cosas, allí en todo, en las maestras, Señor, en cada ministerio que funciona en esta congregación, Señor, que allí estés vos ministrando cada vida, cada corazón, trayendo estrategias nuevas, Señor, estrategias, Señor, que puedan adaptarse a este tiempo, Señor, porque tu iglesia jamás se ha detenido, porque tu Espíritu nunca ha dejado de ministrar las vidas, no importa la situación, no importa, Señor, el tiempo que estemos viviendo, confiamos en vos, Señor, y nos hacemos eco, Señor, como decía David en un momento difícil de su vida: bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque antes tú ya has actuado en nuestras vidas. Y así sabemos que confiamos que tú lo vas a volver a hacer. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es quien cura nuestras enfermedades. Él es quien sana nuestras dolencias. Él rescata del hoyo más profundo nuestras vidas. Él nos corona de favores y su misericordia hoy es nueva y se renueva cada día. Gracias, Señor. Y, Señor, que en cada cosa que entonamos, en cada instrumento que suene, que allí vos te alegres, Señor. Que vos cantes y te alegres con tu pueblo, Señor, porque en ti está puesta nuestra esperanza. Amén. ¿Cuántos cantamos con gozo en esta mañana? ¿Cuánto hacemos sonar nuestras manos? ¿Cuánto giramos aún nuestros pies con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con nuestros pensamientos? Adoramos a Dios. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro
ría el que vino triste, que se mueva el que vino triste. ¡Que grite! Que el que vino triste, que se ría el que vino triste, que se mueva el que vino triste. ¡A saltar! Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Amén. Amén. Para el Señor es toda gloria. Y así es como nosotros podemos, realmente despojados de nosotros mismos, poner nuestros ojos, así como dice la palabra, puesta nuestra mirada en el Señor. Y así es como realmente, a pesar de las circunstancias, nuestros labios se abren, nuestros cuerpos danzan para Él. Porque somos libres, dice la palabra, por Él. Es lo que Él ha conquistado para nosotros, libertad. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Que soy
su sangre, libre soy. Somos libres, somos libres, por su sangre, libre soy, libre Hay libertad en Él, libertad de toda opresión, hay libertad de apertura de cárceles, dice. Para eso el Señor nos ha dado unción de su Espíritu. Invitamos al pastor que va a estar continuando con la reunión. No te pierdas el mensaje, si estás aquí o si estás oyendo, aunque sea en otro día, es la palabra que Dios ha soltado para tu vida. Buen día. Bendiciones, bendiciones para todos los que nos están viendo, ustedes. Señor, bendice a su pueblo en esta mañana en el nombre de Cristo y damos gracias por eso. Y no queremos, como siempre decimos en este tiempo, desperdiciar, porque queremos cumplir con el tiempo que tenemos establecido de estar. Así que les quiero comentar algo. En estos últimos tiempos y de acuerdo a los acontecimientos, y creo que al principio fue un poco más notorio que ahora, se empezó a hablar de que estos eran los últimos tiempos, se empezó a hablar del Apocalipsis y se empezaron a decir un montón de cosas con respecto a lo que son las profecías en las palabras de Dios. Y se lo tiene identificado al libro de Apocalipsis como el libro de mayor cantidad de profecías o de profecías que aún no acontecieron. Después vamos a ver lo que significa profecía. Pero quiero hablar algo con respecto a esto en esta mañana y podemos decir, creo que van a estar de acuerdo conmigo, que el Apocalipsis es el libro que trae consuelo al cristiano. Eso esencialmente, a pesar de que hay cosas, es decir, la mayoría de las cosas o todas las cosas que están en este libro no se han cumplido todavía, pero es el que trae esperanza al cristiano porque es el libro de la esperanza. Es la seguridad del triunfo final de Jesucristo. Es el acontecimiento final que vence el mal, vence la vanidad, vence la soberbia del mundo. El libro de Apocalipsis en general es muy especial porque es el libro donde todas las profecías, todas las profecías de la Biblia tienen su cumplimiento final o su cumplimiento total. Es el libro, en realidad, donde vemos que todo el plan de Dios se cumple y culmina en Él. Es el final. Es el final de todo. Por eso voy a leer algunos versículos del capítulo 19 de Apocalipsis que muestran estos acontecimientos, diríamos, futuros, o de lo que va a suceder, donde dice el 19 del 1, vamos a ir salteando algunos del 1 al 14. Lo primero que dice el apóstol ahí, dice que oyó una voz del cielo que parecía voces de gran multitud de personas, de gran cantidad de gente. Y que esta gente decía, alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. ¿Por qué esperanza? ¿Por qué decimos que Apocalipsis es un libro de esperanza? Porque ellos están alabando después que todos los acontecimientos que en la historia y lo que decía la palabra de Dios se cumplieron. Le están diciendo a este Dios que nosotros adoramos, a este Dios que nosotros servimos, que sus juicios son verdaderos y son justos, que hay un acontecimiento que sucedió de todo lo que él dijo anteriormente. Entonces después sigue diciendo que él castiga a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad, él ha vengado la muerte de sus siervos, y así sucesivamente. Y después dice que volvieron a exclamar, amén, alabado sea el Señor que está sentado en su trono. Es decir, que ellos están viendo lo que nosotros todavía no hemos vivido. ¿Sí o no? Ah, muy bien. Entonces ellos están viendo esto. Por eso es el libro de la esperanza. Por eso es que
No tenemos que ocuparnos tanto si va a ser ahora, si va a ser mañana, si va a ser pasado. Tenemos que saber que este libro está revelándonos a nosotros acontecimientos que todavía no sucedieron. Por eso dice, amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Y si seguimos leyéndolo, después ustedes si quieren lo leen, dice, alabado sea el Señor, pues el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿De quién está hablando? Está hablando de la reunión del Hijo de Dios, del Cordero, de Jesucristo, con su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. Ya no estábamos hablando de un pueblo determinado en un lugar geográfico, ni nada parecido, ni un pueblo con un nombre, diríamos, geográficamente ubicado, sino que estamos hablando del pueblo de Dios diseminado en toda la tierra, en todo el mundo. Él está preparando y nosotros nos hemos ya preparado para ir a su presencia y se produzca esa unión. Eso es lo que está diciendo el libro de Apocalipsis. A ellos se le ha concedido, es decir, está hablando de la iglesia, a cada uno de nosotros, se le ha concedido el vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representan las buenas acciones del pueblo santo de Dios. ¿Recuerdan que dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido creados para buenas obras, no para cualquier cosa? No para lo que hacíamos antes ni lo que creíamos nosotros que estaba bien o estaba mal. Hemos sido formados, adoramos a Dios para buenas obras en Él, no en nosotros mismos. Entonces, después sigue diciendo que el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. ¿Quiénes estaban invitados a la cena de la boda del Cordero? De acuerdo a Apocalipsis, de acuerdo a lo que está diciendo la palabra de Dios, los que están vestidos en lino fino. Nosotros. Y dice la palabra que somos benditos por esto. Y continúa diciendo, y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Vamos a saltar algunos versículos y vamos a ir al 10 donde dice en la parte última, adora únicamente a Dios. ¿A quién debemos adorar? Únicamente a Dios. Porque la esencia de la profecía, y acá donde quiero que presten atención a estas palabras, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que es la esencia de la profecía? Dar un claro testimonio de Jesús. Esa es la esencia, dice que es de la profecía. Y entonces dice que entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. No es que no se imaginen que iba con la Biblia. Es la palabra de Dios, esa palabra que Él soltó cuando estuvo acá con poder y autoridad sobre cada ser humano que se acercaba, que creía, que tenía una necesidad y que transformaba vida. Esa es la palabra, esa es la esencia. La esencia de la profecía, vuelvo a repetir lo que dice Apocalipsis 19, es que nosotros hagamos conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Y es a este Jesucristo a que nosotros amamos sin haberlo visto, es en el que creemos, en el que nos alegramos, en el que cantamos, en el que le damos gloria. A ese Jesucristo es el que es totalmente adorable, de acuerdo a lo que nosotros creemos y lo que la palabra de Dios dice. Y es que con quién nos relacionamos solamente por fe. Hasta ahí vamos, solamente por fe. Pero que aparecerá en el final de los tiempos, y entonces su eterna verdad, y esto es bueno que lo sepamos, su eterna verdad se unirá a su infinito poder. Porque si hay algo que habla el libro de Apocalipsis,
es del poder de Dios, el poder de Jesucristo que viene sobre la tierra. Y nosotros tenemos la verdad, esa verdad que no cambia. Entonces dice que va a llegar un momento en que la verdad se va a entrelazar o se va a unir con el poder de Dios. Y ese va a ser el final. Hoy pareciera que las circunstancias, que las situaciones, que las enfermedades, que la desobediencia, que la forma en que estamos viviendo, que la inmoralidad, que la queja, que todo lo que puede usted decir y que yo podría decir también, parece que fuera ganando. Pero va a llegar un momento, el momento final, donde esta infinita verdad que tenemos que proclamar y que nosotros nos debemos sostener en creerla, porque aún el mismo Señor Jesucristo se pregunta si hallará fe cuando venga a esta tierra, se va a unir con el poder de Dios. Esas dos cosas van a suceder en algún momento y ahí va a ser el fin. Y entonces toda la creación, dice la palabra, todo el universo, toda la historia, todos los hombres, como leíamos recién, los pequeños y los grandes, los fieles y los infieles, caerán doblados ante el infinito poder de Jesucristo. Isaías 45:23 ya nos adelantó esto y dice: he jurado por mi propio nombre, dice el Señor, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. Y dice la Biblia que habrá quienes lloren, pero dice que habrá gente que llora de alegría y habrá gente que llora de terror. ¿Por qué? Porque van a comprender en ese momento que el Evangelio de Jesucristo era totalmente cierto. Ahí lo van a comprender. Y entonces dice aún la Biblia más, dice que nosotros veremos cómo el Señor Jesús va a juzgar al mundo, pero también va a juzgar nuestras vidas, va a juzgar nuestro amor, va a juzgar nuestra fe y esencialmente va a juzgar nuestra fidelidad a Él. Eso también va a suceder. Ahora, nosotros decimos que creemos en Jesucristo por fe. Nosotros decimos que Él nos escucha cuando nosotros levantamos una oración. Ahora nosotros también afirmamos que no lo vemos, que no lo tenemos como en la época de la venida de Jesucristo a la tierra, que lo tenían cara a cara, y no le sirvió de mucho tampoco tenerlo cara a cara, porque sabemos cómo siguió la historia. Dice que Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, no creyeron y terminó en una cruz. No le sirvió de mucho verlo cara a cara. Pero sí nos tiene que servir a nosotros poder en este tiempo, como ellos después también empezaron a entender, que ese hombre al que vino y el que nosotros adoramos es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo afirmar esto? ¿Cómo yo puedo decir, están seguros y a lo mejor ustedes se están preguntando, ¿y cómo puede decir él que este hombre es Jesucristo? Porque nos está hablando hasta ahora de cosas que no hemos visto. Porque estamos hablando de cosas que vienen por delante, de cosas que van a acontecer y que en muchos casos el mismo Jesucristo dijo que no es tema nuestro saber cuándo van a acontecer. Que no es tema nuestro porque dice que ni siquiera Él lo sabe. Dice que el único que lo sabe es su Padre que está en los cielos. Entonces no es mi tema ponerme a investigar y querer saber, como cuando uno era chico. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo era chico y creía en los Reyes Magos, a lo mejor alguno de ustedes sigue creyendo en los Reyes Magos. Entonces, yo creía en los Reyes Magos. ¿Y cuál era mi intención? La intención de todo niño, quedarme despierto para verlos. Aún tengo una gran cicatriz en mi pierna porque yo le quería dar lo mejor a los Reyes Magos y fui a comprar una Coca-Cola y en esa época la Coca-Cola venía en botellas de vidrio y cuando se la fui a poner ahí en el pasto que había juntado, que había andado, porque en mi casa no había pasto, así como era una casa en la ciudad, así que tenía que andar, caminar para ver dónde sacaba pasto. Y cuando le fui a poner la botella de Coca-Cola a los Reyes Magos para poder que ellos tomaran coca, porque todo el mundo decía que había que ponerle agua, yo quería ser mejor que los otros, se me refaló, se me reventó y me abrió una herida, terminé en el hospital cosido y toda esa historia por los Reyes Magos. No es nuestro trabajo estar en ese sentido, dice la palabra de Dios, que velemos en lo espiritual, que estemos a cuenta con Dios, pero que no nos pongamos a tratar de espiar por una ventana a ver si viene o no viene, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. Dice que vendrá en un abrir y un cerrar de ojos nuestro. Nosotros pestañeamos un montón de veces por día. En ese pestañeo que usted haga, cuando sus ojos se vuelvan a abrir en ese instante, en ese milésimas de segundo que demora un pestañeo, dice que el Señor va a haber venido. Entonces,
Está bien que leamos la Biblia, perfecto, hay que leerla de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero tenemos que saber que nosotros le creemos a este Señor y que le creemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, porque la palabra de Dios lo dice. Y en eso nos tenemos que sostener. Ahora, antes de entrar en esta parte, voy a hacer un pequeño paso por la historia de la palabra escrita de Dios. Y les voy a contar algo que ustedes ya saben y van a decir, que nada nuevo decís. Les voy a decir que la palabra de Dios se encuentra dividida en dos. ¿En dos qué? Dos libros. En dos libros. Uno es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento. Si no saben bien esto, váyanse a Niños Victoriosos en el Facebook de la iglesia o en el canal de YouTube de la iglesia y van a encontrar que lo han estado explicando. De ahí lo aprendí yo. Entonces, dice que el Antiguo Testamento, por un lado, el Nuevo Testamento por otro lado, y que ambos tienen un total de 66 libros. Ahora, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver quién vio el canal de YouTube. ¿Cuál vio la lección de los niños victoriosos? Ah, ¿vieron? Qué mal. ¿Cuántos, Charlie? Muy bien. Y entonces, si a 66 le restamos 39, nos quedan 27 para el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, entre un libro y el otro, entre el libro del Nuevo Testamento con el libro del Antiguo Testamento, el último libro escrito del Antiguo Testamento fue del profeta Malaquías. Y el primer libro escrito en el Nuevo Testamento fue Mateo. ¿Lo vieron en el canalcito? Muy bien. ¿Cómo? También está viendo eso, miren, yo me estoy adelantando al... Entonces, lo que es bueno también saber que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay muchos que todavía están ahí, pero sí hay una coincidencia, que pasaron entre 400 y 500 años. No es pasar una página, no es decir, ya me leí todo el Antiguo Testamento, ahora sigo con el Nuevo. A ese espacio de esos 400 o 500 años, muchos lo conocen o se nos ha enseñado o hemos estudiado, algo que yo no sé si es tan así, porque cuando uno profundiza en la historia de cómo se detuvo, diríamos en la historia, el pueblo de Israel al final del Antiguo Testamento y cómo comienza su historia en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que pasaron por un montón de cosas, que estaban primero esclavos de una situación y después aparecieron esclavos de otra situación. Quiere decir que algo pasó en el medio. Hay un registro de cuando estuvieron en todo el conjunto o toda la situación persa y después aparece con todo lo que era Roma. Algo pasó en el medio y a eso le llaman el silencio de Dios. Por eso yo digo que no es tan así, porque ellos siguieron viviendo como nosotros seguimos viviendo y como seguimos teniendo relaciones en nuestras vidas y todo lo demás. Entonces, pero hay una cosa que tienen en común los dos libros. ¿Saben cuáles son las cosas que tienen en común los dos libros? Las profecías. Con la diferencia que si nos vamos a Apocalipsis podemos decir que todavía todo esto que relata Juan cuando estaba en la isla de Patmos y cuando escribe todo lo que escribe del Apocalipsis, nosotros todavía no lo hemos vivido. Pero sí podemos decir con toda seguridad, y esto es bueno recordar, que sí se vivieron y que nosotros podemos decir que somos testigos por la historia, y no solamente porque decimos que somos cristianos, sino por la historia, por los historiadores, por cada uno que se ocupó de tratar de dilucidar si Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios o no era verdaderamente el Hijo de Dios. Aún no es que el cristianismo se estudie solamente acá en la iglesia y, como decía recién Charlie, a través de la escuela de líderes o de lo que se le enseña a los niños en Niños Victoriosos o alguna de estas cosas, discipulados que damos y material que entregamos. No. En las universidades que no tienen nada que ver con el cristianismo y que no son cristianas, se estudia el cristianismo
y muchos de ellos terminan llegando a la conclusión que las cosas que nosotros vamos a ver hoy acontecieron. Entonces no es que solamente nosotros tengamos esto. Entonces vamos a ir primero a qué es lo que es una profecía. En el griego, a profecía se escribe como aparición. Y es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina los acontecimientos que están distantes o son futuros. Eso es una profecía. Entonces, es bueno que nosotros recordemos porque por ahí, no sé si le pasa, pero yo muchas veces hablo con gente y me dice, pero vos, ¿cómo crees que en Jesucristo? No me vengas con eso que es un cuento. No es un cuento. Cuando uno tiene que pasar en alguna situación de decir, no, yo creo por fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está bien hasta ahí, bárbaro, no hay ningún problema. Yo creo por fe. Sí, pero entonces vos solamente hay que creer por fe, No. Hay que creer también. Porque de acuerdo a todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento, que sería que coinciden el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en profecías, porque cuando, yo te lo digo de esta forma bien clara, cuando yo me junto con alguien y le digo, mira, si vos crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido para perdón de tus pecados, entonces serás salvo. Pero también la palabra de Dios dice que si vos no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, estás condenado. Le estoy dando una profecía. Le estoy diciendo un acontecimiento futuro, cercano o lejano, porque un día va a morir, como voy a morir yo. La diferencia que nos marca es que unos han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino para perdón de sus pecados, y el otro, al no creer, dice el mismo Jesucristo, dijo, están ya condenados. Él dijo una profecía en ese momento, porque le preguntaban de los que estaban vivos. Y nosotros estamos diciendo una profecía cuando decimos esto, porque estamos hablando con alguien que está vivo. Estamos dando una profecía del Señor. Estamos dando algo que la palabra de Dios dice. Estamos entendiendo esto que el Señor nos está hablando. Entonces, es bueno recordar que cuando Jesús vino a la tierra se cumplieron literalmente más de 100 profecías que están en la palabra de Dios. ¿Da? ¿Y dónde están? ¿En Apocalipsis? No, están en el Antiguo Testamento esencialmente. Por eso yo les quería entrar en este tema de la historia, para que ustedes entiendan que 400 años antes de la aparición de Jesucristo en la tierra, y pónganle en 500 porque algunos también dicen 500, en esos 400 años antes y un poco mucho más atrás, ya había profetas de Dios que sobrenaturalmente y por la guía del Espíritu Santo estaban escribiéndole al pueblo para que se prepare a la venida del Hijo de Dios, para que se preparen. Y nosotros hoy estamos hablando al pueblo, a tu amigo, a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino, a tu esposo, a tu tía, a tu tío, a tu abuelo, a tus nietos, para que se preparen para la segunda venida del Hijo de Dios. Pero con la diferencia que en la segunda venida del Hijo de Dios no va a venir en chancletas, ni tampoco vistiendo una túnica. Va a venir montado, como dice la palabra de Dios, en un caballo blanco, que su nombre es fiel y verdadero, y que va a venir ya a juzgar. No va a venir a decirle, muchachos, arrepiéntanse. Ya no va a venir a eso porque va a ser el acontecimiento final. Como decía recién, el acontecimiento de la unión de la verdad eterna de Dios con su poder, y va a venir a buscar a su pueblo y ya no va a haber alternativa. Por eso es bueno saber esto, que Él se encarnó en un hombre, caminó entre las personas, vino a este mundo con la misión de salvarnos a cada uno de nosotros, a la humanidad, podemos decir, en sí misma, porque Él dice que de tal manera amó al mundo, a la humanidad, de sus pecados.
Y es imposible, desde el punto de vista de las probabilidades, que tantas profecías se hayan cumplido en una sola persona, en un solo hombre, y que este no sea el Salvador que Dios prometió en las Escrituras. Es imposible. Entonces nosotros también creemos por fe, pero tenemos un sustento y lo tenemos que saber, tenemos un sustento escritural, que es la palabra de Dios, que nos da a nosotros la certeza, la convicción de que este hombre del quien predicamos a los demás es el Hijo de Dios, al cual le debemos rendir todo nuestro ser. Y si Jesús hubiera sido un impostor, a esto, jamás hubiera podido cumplir con estas profecías, y menos aún con las que escapaban a su control directo, como por ejemplo el lugar de nacimiento, porque desde la panza de María él no puede haber dicho, sea tal cosa y tal otra. Miren, Miqueas 5:2 dice lo siguiente. Miqueas 5:2. Y usted, si tiene posibilidad de anotar, anote y marque, porque cuando se presente ante alguien y alguien le diga, yo no creo que Jesucristo haya sido el Hijo de Dios, usted decía, no cree, vení, sentate conmigo 5 minutos y vamos a ver en la Biblia si es verdad o si es mentira lo que yo te estoy diciendo. Y hacerle saber esto, que entre esos libros del Antiguo Testamento y esos libros del Nuevo Testamento, porque nosotros estamos acostumbrados todo hoy a lo rápido, a lo inmediato, a lo microondas, pasaron más de 400 años y que esas personas que escribieron en esos libros antiguos, que son los libros que no quisieron leer los sacerdotes, no quisieron leer cada uno de los fariseos para tratar de identificar y prepararse y entender que ese hombre era el Hijo de Dios, que no nos pase a nosotros lo mismo. Y que no permitas que a aquellos que vos amás le pasen exactamente lo mismo. Porque si nosotros estamos haciendo algo, podríamos decir que estamos haciendo lo que en algún tiempo hizo Juan el Bautista. Dice la Biblia que Juan el Bautista, Dios lo hizo nacer y lo puso en esta tierra para ir abriendo el camino a la venida del Señor. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros, es nuestra responsabilidad acá en la tierra ir abriendo el camino para la segunda venida de Cristo, donde ya no va a venir, vuelvo a insistir, con carita bueno. Ya viene, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, a cumplir todas las profecías y a juzgar al mundo por lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Entonces Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén, le está hablando a una ciudad. Belén y Éfrata es la misma, se la conocía de los dos nombres, ¿no? Dice, pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todos los pueblos de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahí nació Jesús, en Belén. Por eso cuando en Navidad armamos la chocita, los chicos que aparecen y todo. Es ahí. O cómo reaccionaba la gente ante el mensaje. Dice que decían, este sí que habla con autoridad. Este no es como los demás. En él hay algo. ¿Qué pasa con este hombre que la naturaleza le obedece? ¿Qué pasa con este hombre que dice que no es de este mundo y la verdad que lo identificamos de esta forma? Y como si esto fuera poco, y como yo dije de que hay más de 100 profecías que certifican que Jesucristo es el Hijo de Dios, hoy nos vamos a tomar unos minutitos más y vamos a ver a las 100. No, pero rápidamente vamos a ver a algunas de estas profecías. Si usted quiere anotar, anote. Yo se les voy a dar, voy a detenerme solo en algunas, pero le voy a dar algunas para que usted pueda, por ejemplo, Zacarías 9:9 profetizó la entrada de Jesús a Jerusalén y tuvo un cumplimiento en Mateo 21 del 1 al 9 y en Juan 12 al 16. Esta la quería saltear porque tiene recuerdos para mí muy, muy preocupantes, donde dice que irá montado en un pollino.
Esa profecía está en Isaías 53:12 y yo siempre la quiero saltear porque cuando yo era pequeño, era chico, era jovencito, tenía 12, 13 años, el pastor me puso a dirigir un culto. Por eso por ahí cuando yo le digo, tienes que dirigir, ¡oh! Es que yo aprendí así, pero ahí me mandé la pata mal porque cuando yo estaba tan nervioso me pasaron dos cosas. Había una luz acá, como la que había acá, por eso también la saqué a la luz que había acá. Yo cuando llegó el momento de tener que leer, estaba tan nervioso que me parecía que la luz no me alumbraba y la quise acomodar y la acomodé de la lámpara. Así que lo primero que me pasó esa mañana, no me voy a olvidar nunca, me quemé. Y lo segundo que dice, tenía que leer sobre esto y dije que Jesús entró montado sobre un pollito. No te rías, Betty, que es triste. ¿Ah? Entonces dice que entró montado en un pollino y fue profetizado por Isaías 450 y 1000 años antes. Fue profetizado por Isaías, por Zacarías, que está mucho por ahí metido en toda la historia, y cumplido en Marcos 11, del 1 al 11. Sufrirá por los pecados y orará por sus enemigos. Sufrirá por cada pecador, va a orar por cada uno de sus enemigos. Y lo hice en Isaías 53:12 y se cumplió en Mateo 27:38, en Marcos 15 y en Lucas 23. Será rechazado por su propia gente, profetizado en Isaías 53:1, en Isaías 53:3, en el Salmo 118 y cumplido en Juan 1:11, Juan 12:37, Mateo 26:3 y en el libro de Hechos 4, del 1 al 12. Será traicionado por un amigo. ¿Se acuerdan eso? Hay dos acontecimientos ahí. El primer acontecimiento es cuando el Señor, con todo lo que significa, sabiendo lo que iba a hacer Judas, le da un beso. ¿Saben que en ese tiempo todos los demás se saludaban con un codito? Ustedes saben que en ese tiempo, yo les voy a contar algo para que más o menos entiendan que el significado de esto. En aquel tiempo, cuando se juntaban a comer, ahora ya no nos podemos juntar a comer ni con nuestros parientes, pero un día lo vamos a poder hacer. Dice que cuando se juntaban, por ejemplo, yo junto a los hombres, acá en la iglesia, y hay 20 hombres, 30 hombres, 40 hombres, pero viene uno, no voy a poner nombre porque si no va a quedar como el traidor, viene uno, entra uno, y yo a todos los saludé con la mano, le dije cómo te va, qué sé yo, o con el codito, pero a ese voy y lo abrazo y le doy un beso. ¿Saben qué significaba en esa época? No significaba nada más y nada menos que esa persona a la que yo le abrazaba y le daba un beso, era mi amigo preferido. Era, como dicen las chicas, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Entonces, vienen y te dicen, ella es mi mejor amiga. Y después viene otra y para no quedar mal dice, ella también es mi mejor amiga. Entonces a las chicas muchas veces acá tienen 15 mejores amigas. Porque todas son mejores amigas. Y nosotros tenemos ese amigo al que le podemos confiar. No sé si usamos la palabra mejor amigo, pero decimos, este es mi amigo. Como diciendo, que me banca. Entonces Jesús estaba diciendo, le dijo a ese hombre que lo iba a traicionar, delante de todos los demás, que ese era su mejor amigo. ¿Jesús sabía lo que iba a hacer? Sí. Sí sabía lo que iba a hacer. Por eso después le dice, anda y haz lo que tenés que hacer, hacelo rápido. Y dice que el resto de los discípulos ahí en donde estaban en la cena, se quedaron desconcertados y dijeron, ¿por qué se fue? Y entonces empezaron a sacar, como muchos hacemos, sus propias conclusiones. No, se fue porque seguro que Jesús le mandó que compre algo, como él tiene la bolsa del dinero, etcétera, etcétera. Pensó que, qué sé yo, si fuera en el día de hoy, que lo mandaron a comprar helado para el postre de la comida. Entonces, ese tenía significado. ¿Y después qué pasa? Después sucede que cuando dicen, ¿cómo lo vamos a identificar a Jesús? Porque estaban haciendo lo que no se podía hacer por la ley, no podían hacer lo que estaban haciendo, ir a buscarlo a Jesús y arrestarlo. En la noche estaba prohibido todo eso. Si ustedes leen la Biblia y leen las disposiciones que ellos tenían, no podían hacer eso.
Entonces, como estaba medio oscurito, no había alumbrado público, nada de eso, le dice, yo le voy a dar un beso. Segunda actitud. Ahora Judas le estaba diciendo a Jesús delante de los demás, en teoría, que él era su amigo preferido. Por eso dice la Biblia que fue traicionado por un amigo, profetizado en el Salmo 41:9 y cumplido en Juan 1:11. Y bueno, en Juan también, en el 12, en Mateo 26 y en Hechos 4. Un acontecimiento que todos sabemos, fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote le dio 30 piezas de plata que después Judas la quiere devolver, se las tira en el templo porque se da cuenta que lo que él pensó que iba a suceder no sucedió. Yo para eso tengo algunas teorías que no las voy a decir en este tiempo para no quitar tiempo, pero es interesante pensar por qué y estudiar por qué Judas lo entregó y por qué después se arrepintió. Y esto fue profetizado por el profeta Zacarías en el capítulo 11, el versículo 12. Y tiene su cumplimiento en Mateo 26, 14 y 16. Dice también la palabra de Dios que se quedó callado delante de los acusadores. No emitió ninguna palabra y por eso dice que fue como oveja al matadero. Y profetizado en Isaías 53:7 y cumplido en Mateo, en Marcos, en Lucas. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23. Después que fue juzgado y condenado, Isaías 53:8, y cumplido en Mateo 27, todos sabemos esta historia de que lo condenaron y fue a muerte. Pero después también sabemos que Jesucristo sufrió más castigo que cualquier otra persona. Porque con la buena idea de Pilato de querer salvarlo, lo hizo castigar más de lo que tendrían que haberlo castigado. Y dice la Biblia que fue golpeado, torturado, escupido, humillado, burlado, de todas las formas posibles. Y esto está en el Salmo 27, en el Salmo 22:7, en Isaías 56 y en Miqueas 5:1. Pero también tiene su cumplimiento en Mateo 26, en Mateo 27, en Mateo 27:39, en Mateo 14:65, en Marcos 15:19 y así sucesivamente. Hay cosas que nosotros las conocemos, pero estamos hablando de algo que es importante, que es todo lo que se cumplió. No estamos hablando del Apocalipsis, de lo que no se cumplió todavía. Estamos hablando de lo que sí se cumplió. Como esto de que se le ofreció vinagre cuando él dijo que tenía sed y que fue profetizado en el Salmo 69:21 y en el Salmo 22 y que tiene su cumplimiento en Mateo 27 y en Juan 19. ¿Vamos hasta ahí? Echaron suerte a su ropa, Salmo 22:18, y en el cumplimiento en Mateo 27. Ahora, dice que fue crucificado de sus pies y de sus manos, que esas fueron traspasadas. Y acá me quiero detener porque nosotros hoy vamos también a celebrar la Cena del Señor. Y también entendamos profundamente que Él sufrió todo esto. Y que nosotros hoy, sin ningún tipo de sacrificio, sin ningún tipo de dolor en nuestro cuerpo, ni de ningún tipo de condenación sobre nuestra espalda, podríamos decirlo de esta forma, hemos sido librados de la condenación del pecado. Pero que hay alguien a quien nosotros debemos adorar exclusivamente, como dice la palabra de Dios, solamente a Él adoremos, que lo hizo por nosotros. Dice el Salmo 22:16. Mis enemigos me rodearon como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorraló. Han atravesado mis manos y mis pies. Y todos sabemos, y si quieren le digo un solo versículo bíblico, Lucas 24:39, que fue así como murió Jesucristo en la cruz. También podemos ver que para que también esta profecía salía del control de Jesús, ningún hueso de él fue quebrantado.
Sí sucedió con los delincuentes que estaban al costado de él, pero no con él. Y esto, llamativamente, ya está profetizado desde Moisés en Éxodo. En Éxodo 12:46, en el libro de Números, en Salmos, y tiene su cumplimiento en Juan 19. ¿Qué hicieron con Jesús? Dice que iba a ser atravesado por una lanza. Hicieron eso. Le clavaron una lanza al costado y dice que de esa lanza, del cuerpo de Jesús salió sangre y agua. Purificación y perdón. O perdón y purificación. ¿Qué podemos dudar nosotros que adoramos al Hijo de Dios si nos detenemos un instante y nos ponemos a ver en aquellos libros que fueron escritos más de 400 años entre uno y otro, y si hoy suma usted que estamos en el 2020 y estamos hablando que en el 2020, póngale, vamos a poner las fechas nuestras, nació Jesucristo, estamos hablando más 400 años, ¿cuántos son? ¿Cuánto? 2420. Muy bien. Se nota que ha ido el fallo. 2420. Y si le sumamos los años en que cada uno de los profetas vivió, y pongamos a uno de los más cercanos, a lo mejor Isaías, estamos hablando de más de 2600 años que fue anunciado la venida de Jesucristo a este mundo, y que cada una de esas profecías se cumplieron, como dicen por ahí, al pie de la letra, para que no dudáramos nosotros hoy, pero tampoco dudaran hace 2000 años atrás los religiosos de la época. Y los religiosos no me refiero solamente a los fariseos o a los sumos sacerdotes, me refiero a todo un pueblo que venía diciendo todo el tiempo que tenían un Dios. No cambió nada. ¿Saben qué cambió? En algún aspecto cambiaron las fechas, cambiaron los tiempos. Ahora tenemos tecnología y para de acá, si el mundo sigue, si el Señor no viene antes de 2000 años más, esta tecnología que tenemos nosotros, la gente se nos va a matar de risa porque va a decir, mira, eran cavernícolas con la tecnología. Pero lo que nosotros tenemos que entender es de que hay una verdad escrita de hace muchísimo tiempo. Morirá como sacrificio por nuestros pecados y como expiación de los pecados de la humanidad, profetizado por Isaías. Y esto sí lo voy a leer. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser santos. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. No dijo ni una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Todo esto sabemos que fue así, no porque haga falta leer la Biblia. Sabemos que fue así porque la historia, los historiadores, los que investigaron, pueden claramente afirmar que esto fue de esta forma. Entonces, dice que tendrá muchos descendientes, que seremos nosotros, disfrutará de una vida larga y son sus manos. Dice que todo esto fue el buen plan de Dios. ¡Wow! Eso dice la Biblia. Todo esto fue el buen plan de Dios. Y lo toma Jesús, dice, yo lo redimiré y le daré honores como un soldado victorioso. Porque se expuso a la muerte, fue condenado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por las transgresiones. Esto que profetizó el profeta Isaías tiene su cumplimiento, y nosotros lo sabemos bien, en muchos textos bíblicos. En Juan,
en Hechos, en Crónicas, en Corintios, perdón. Esto de que fue enterrado y todo lo demás también, pero dice la Biblia, lo es más importante de todo, y también fue profetizado, que Él se levantó de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Dice Isaías que Él no había hecho nada malo y que jamás había engañado a nadie, que fue enterrado, fue puesto en una tumba, pero que eso formaba parte del buen plan de Dios. Que el plan de Dios, ¿saben cuál era? Aplastarlo, dice la palabra de Dios, y causarle dolor. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el precio de los pecados del hombre. Tenía que pagar el precio de mis pecados, de mis errores, y no sé si de los tuyos. Pero ¿saben? Hay algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque diríamos, cuando leemos la Biblia somos fáciles de sacar deducciones. Yo como pastor soy fácil de sacar deducciones porque le he venido leyendo desde hace muchísimos años. Pero lo que no tengo que hacer, lo que tengo que evitar en mi vida, es hacer lo que la palabra de Dios dice que hizo mucha gente. Se olvidó de Él, siguió sus propios caminos y no tuvo en cuenta el sacrificio que Él hizo. Y eso lo hizo el pueblo, no lo hicieron los demás. Lo hizo el pueblo. Entonces, que dice que este buen plan de Dios, que dice que prosperó este plan, hace que hoy el Señor Jesucristo esté sentado a la diestra del Padre. Y que va a venir, como leíamos en Apocalipsis, con toda seguridad a buscar a su pueblo. Y que más allá del conocimiento que tengamos en la palabra, nosotros podamos decir con toda seguridad, como lo dijo el apóstol Pablo, y no lo dijo en las situaciones más cómodas. Porque una de las cosas que a nosotros nos hace que nos querramos alejar de Dios es cuando pensamos que la situación que estamos viviendo nos está aplastando y le pedimos a Dios y pareciera que esto no da resultado. Esto de pedirle a Dios no da resultado, porque yo quiero vivir la vida, pum para arriba, la vida feliz, y resulta que tengo dolores, tengo situaciones difíciles, tengo gente que me sigue defraudando, tengo gente que me sigue lastimando y no da resultado entonces. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Y soy yo quien me alejo de Dios. Soy yo quien decido volver a esa vida que antes tenía. Por eso el Señor lo dice de esta forma, y lo dice de forma media. Dice que el chancho vuelve a su propio barro. Es decir, que se vuelve a revolcar en la misma mugre que se revolcaba antes, para ponerlo en contexto de hoy. Pero lo más feo, dice que el perro vuelve a comer su propio vómito. Que esa es la condición que muchas veces nos pone. Dice que volvemos a lo que Dios sacó de nuestro. Miren los dos ejemplos. Dios nos limpia por fuera. ¿Vieron un chancho limpio? Diríamos que somos. Pero también nos limpia por dentro, saca todo el mal que nosotros teníamos, toda la equivocación que nosotros teníamos, todo el pecado que teníamos adentro nuestro. Pero dice que la tendencia de esto, porque todavía no ha sucedido esto que estamos esperando que suceda en Apocalipsis, la unión perfecta de la verdad infinita de Dios con la autoridad y el poder de Dios, donde Él vendrá a juzgar. Ese momento del final de todas las cosas. De ese momento que sucede en la vida de muchas personas y va a suceder en la nuestra si no somos llamados todos como pueblo de Dios a su presencia. A lo mejor me toca a mí o a lo mejor te toca a vos. Y en ese momento vamos a ver la unidad de las dos cosas. De la infinita verdad de Dios con su poder. Y iremos al juicio. Y ahí veremos la autoridad y el poder del Señor. Y Él va a tener autoridad para decir: amado, fiel, siervo eres tú, ven y pasa, o nunca te conocí. Y no va a haber poder de convencimiento nuestro hacia Él. No vamos a tener forma de decirle: no, pero escucha, yo creía, pensé,
porque resulta que Margarita me lastimó, que Pedrito me lastimó, por eso yo no te di bolilla, por eso no quise, yo no entendía que esto era verdad. No va a servir. Entonces miren el apóstol Pablo, aquí quiero terminar con esto. Dice 2 Timoteo 1:12. Por eso estoy sufriendo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Estaba de joda? ¿Estaba en una fiesta clandestina? No, ¿dónde estaba? En la cárcel. Y estaba sufriendo. Dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y sigue diciendo, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. ¿Qué le había confiado el apóstol Pablo? ¿Le había confiado unas monedas? ¿Le había confiado sus ilusiones? ¿Le había confiado su familia? ¿Le había confiado su empresa? ¿Qué le había confiado? Su vida. Él le había confiado su vida. Cuando los otros le decían, no vayas, porque si el Espíritu Santo te está diciendo que allá te van a dar, no vayas. Y él dijo, porque yo sé en quién he confiado. Y así tenga que morir, moriré en Cristo. Es una tremenda diferencia en saber a quién estamos adorando o en adorar por costumbre. Hay en la Biblia un relato de dos personas, un matrimonio, que vieron que seguir a Jesús en esos tiempos parecía una gran movida y una buena idea. Y veía que todos entregaban sus cosas porque sabían plenamente en quién habían confiado. Pero ellos dicen que querían retener de lo suyo. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de retener en su corazón cosas que no son de Dios. Porque lo que ellos hicieron está lejos de dinero o no dinero. Ellos retuvieron su mentira, retuvieron sus especulaciones, retuvieron su forma de vivir, retuvieron sus costumbres antiguas y se pusieron de acuerdo, dice este matrimonio, en mentirle a los apóstoles. Pero no le mentían a los apóstoles, le mentían a Dios en definitiva. Querían simular ser algo que verdaderamente no lo eran. Entonces dice que vendieron su casa, que por lo que estudié y el lugar donde tenían las casas era un lugar muy costoso. No sé, para nosotros acá en Altagracia podemos decir que era una quinta del Alto, no sé qué cosa, que no sé el lugar más costoso. Acá nunca me puse a estudiar eso, pero sí estudié de aquel tiempo. Era muy costoso. Dice que había gente que entregaba terrenos que valían muchísimo dinero en ese tiempo. Pero ellos se pusieron de acuerdo para simular. En definitiva, se pusieron de acuerdo para ser unos religiosos o hipócritas. Y que cuando se le preguntó, y sin ninguna necesidad, porque no tenían necesidad porque eso era suyo, se les preguntó, dijeron que el precio era menor de lo que lo habían vendido. ¿Y qué pasó? Murieron. Primero murió él y después murió la esposa porque le dieron la posibilidad que se arrepintieran. Y hoy el Señor nos vuelve a dar la posibilidad y no tenemos argumento, porque vuelvo a insistir, he leído, a lo mejor los he aburrido, leyendo palabra de Dios, donde el Señor Jesucristo queda claramente demostrado que es el Hijo de Dios y que vino para que ahora, hoy, tengamos la posibilidad de arrepentirnos de todos nuestros pecados y cambiar nuestro estilo de vida. Hoy tenemos esa posibilidad, porque el día que lo veamos, dice que todo el mundo lo verá, que todo ojo lo verán. Ese día no vamos a tener posibilidad. Ese día no vamos a poder decirle al Señor, Señor, me arrepiento, porque ese día, ¿saben qué nos va a contestar el Señor? Algo que le contestó a alguien y nosotros siempre decimos, ay, mira, pobre Tomás. ¿Sabe qué nos va a contestar? No va a contestar lo mismo. Me va a decir a mí, si yo no estoy creyendo, te hubiera sido mucho mejor haber creído cuando no me veías.
Te hubiera sido mucho mejor haber buscado de mí por fe y no porque ahora me ves venir a esta tierra a tomar el control y a juzgar al mundo. Es hoy el día. Es hoy cuando nosotros podemos, con ese pedacito de pan que se te ha repartido y esa copita de vino, simplemente decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento y creo en vos y no quiero guardar nada en mi corazón. No quiero ser esos tibios que vos decís que vas a vomitar. No quiero ser ese tipo de persona que aparenta algo. Señor, yo quiero ser honesto, quiero ser sincero, quiero ser transparente ante tu presencia. Porque si hay algo que me faltaba, hoy me lo has dicho. No quiero estar dudando si vas a venir, cómo vas a venir, cuándo vas a venir. No quiero perder el tiempo con eso. Yo quiero saber que hoy es el día en que podés venir, pero que me halles fiel, predicando, alabando tu nombre, glorificando tu nombre con todo mi corazón. Nos vamos a poner en pie. Y le voy a pedir a los que nos están viendo, si han preparado en su casa la cena del Señor, que puedan tomar de ese pan, de ese vino, para que en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿no? Y nosotros podamos declararle esta verdad al Señor. Y que nos dejemos de darle vuelta al tema. Que nos dejemos de hacer de nuestra vida una calecita de tristezas, de dolores, de justificaciones. Y le podamos decir la verdad a nuestro Señor y Salvador: hoy, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Y que podamos sellar este pacto, porque yo una vez lo expliqué de esta forma. No sé lo que alquilan, pero hay gente que alquila la misma casa por años. Por años y años alquila la misma casa. Hace 20 años que la está alquilando, pero en esos 20 años ya ha firmado 10 contratos. Cada vez que nosotros comemos de este pan, cada vez que nosotros tomamos de este vino, le estamos diciendo al Señor que seguimos renovando nuestro pacto con Él. Y nuestro pacto con Él es hacer su voluntad. Como estamos haciendo el pacto con alguien que nos alquila esa casa, que le estamos prometiendo que mes tras mes le vamos a pagar. Acá el Señor le estamos diciendo: Señor, yo una vez más hago este pacto con vos, de serte fiel, de sacar de mi vida todo lo que no sirve, todo lo que no te agrada, todo lo que me lastima, todo lo que me duele y todo lo que te hiere, y poder decir que soy tu hijo. Dice la palabra de Dios que la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y dijo: este pan representa mi cuerpo que por ustedes se entregó. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Y continúa diciendo que después de haber cenado, tomó la copa de vino y dijo que ese vino, eso que nosotros tenemos en nuestras manos en esta mañana, en este lugar y en tu casa, dice que representa su sangre, que por nosotros, que por mí, que por vos, fue derramada en esa cruz, para que nosotros tengamos la convicción, la seguridad, la certeza de que Él lo hizo por amor por tu vida. ¿Qué nos pide a cambio? Lo que decíamos recién, que vivamos en su obediencia, que no seamos medios oscuritos o, como dice la Biblia, tibios, sino que seamos aquellos que somos reconocidos en el cielo como hijos de Dios. Amén. Y para terminar en esta mañana, tenemos la posibilidad con nuestra boca de decirle al Señor que este es el Dios que nosotros adoramos. Amén.
Así que los invito a que se sumen con sus voces, que puedan cantar junto con el ministerio de adoración en sus casas, en cada lugar donde se encuentren, y decir que este es el Dios que nosotros adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. Es Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, ora yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Dame misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, ora yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Dame misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Dame misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Él es nuestro Dios maravilloso. Así termina nuestra reunión del día de hoy. Nos invitamos para el próximo domingo. Que Dios te rebendiga a vos y toda tu familia. Amén.